Más de 1000 gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Satanás existe porque existe el mal. Andrés, no me digas que no te acuerdas de mí. Perdona, pero... Bruno, hombre. Yo soy Bruno. La historia de la humanidad es también la historia de la Inquisición, de la magia negra, de la brujería, del satanismo. ¿Te apetece ir a su casa? No lo sé. La verdad es que ni siquiera nos han dado tiempo a pensar. En nuestras ciudades tecnificadas existen centenares de sectas satánicas. Parece una pareja simpática. Además, ¿no teníamos otra cosa que hacer? Tal vez son los juegos de una sociedad que se aburre, o una necesidad de lo misterioso, o simplemente una búsqueda del placer. Pero en cualquier caso, es un juego peligroso, porque fuera o dentro de nosotros, el mal existe. Y una vez desatada su fuerza, quizá no se pueda controlar. Muy buenas a todos los seguidores de nuestro podcast, Más de 1000 gritos. Estamos en el primer programa del año, de este extraño año, aunque estamos ya a mediados del primer mes, pero bueno, es nuestro primer programa del año, con lo cual feliz año nuevo a todos y todas las que nos oís. Y hoy vamos a hablar posiblemente, bajo mi entender, de una de las películas o de la película más extraña de nuestro cine, Satan's Blood o Escalofrío. Y como invitado tenemos, pues, como no podía ser de otra manera, hemos escogido a una de las personas que posiblemente más sepan de esta película, aparte de, por supuesto, su director. Y él es Luis Esquinas, un documentalista que nos sorprendió con un primer trabajo sobre esta película, en un maravilloso documental. Luego siguió con uno sobre Piquer Simón y recientemente nos ha regalado uno sobre Sebastián Darboux. Deciros que este último documental podéis adquirirlo a día de hoy en DVD, tanto en Apple Head como en otras plataformas. Y nada, vamos a, sin más dilación, a darle entrada a Luis Esquinas, que posiblemente, como os decía, es el documentalista más documentado, valga la redundancia, de nuestro cine fantástico. Muy bienvenido, Luis. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme recibido en tu programa. Es un honor para mí estar contigo. Pues para mí lo es que estés aquí, porque ya digo que creo que eres una de las personas que más conocimientos tiene. Yo te conocí a ti hace unos años en un festival aquí en Valencia, donde presentabas este documental en el Paura, y me sorprendió mucho el festival. Y luego, pues, dado tu carrera y lo conocido que eres dentro del mundillo del fantástico, pues quería tenerte. Y bueno, antes de entrar, deciros también que estos dos documentales de los que hemos hablado, los primeros, tanto el que aborda la película de Satan's Blood como el que aborda la carrera de Piquer Simón, recientemente, yo me enteré ayer, se ha dicho que se van a publicar la productora americana Billionaire Syndrome como extras de la película Satan's Blood y de la película La mansión de Chudlu, con lo cual es un buen momento también para que tengáis en vuestras estanterías estos maravillosos documentales. Y no sé si, Luis, antes de que entremos a hablar sobre esta película, si sobre tu carrera nos quieres contar algo más de lo que estás trabajando ahora mismo, si preparas algún documental nuevo o algo. Sí, bueno, yo soy una mente calenturienta. Siempre hay algo ahí en el tintero, ¿no? Realmente lo que tenemos ahí preparado
es un documental un poco como la segunda parte, ¿no? de la vida de Sebastián Darboux. Otras facetas suyas como investigador, pero también dejamos fuera, a propósito, algunos trabajos cinematográficos interesantes, como su cortometraje El ascensor, bueno, en la que trabajó con otro director, pero que fue productor. Dejamos fuera Cena de asesinos, dejamos fuera El misterio Farman, es decir, que dejamos fuera una serie de trabajos cinematográficos que van a ir un poco enlazados con esa faceta de investigador de lo paranormal que tiene el propio Sebastián, y que creo también que, bueno, que en principio, si el año sale un poco mejor de cómo ha empezado, porque hemos empezado de una manera un poco atropellada, pues igual podemos verlo en Sitges este año. Y bueno, y ese es un poco el trabajo principal. Pero hay un par de sorpresas que no puedo dar, que yo creo que también van a ser muy interesantes para todos los amantes del cine de género, porque bueno, seguiré trabajando en torno a este tipo de cine, que es sin duda el que más me apasiona, y siempre intentando rescatar figuras que para mí son muy importantes, u obras, como pasa con Escalofrío, que son perlas, que son joyas de la cinematografía española, y que sin duda nunca han tenido un espacio, un trabajo, un análisis de investigación, que como tú bien decías, procuro realizar, porque no me gusta quedarme en rascar la superficie, sino siempre me gusta profundizar a través de los personajes, de los protagonistas que han intervenido en las películas, de sus creadores, pues saber un poco más allá para que los seguidores de este tipo de cine, que también me consta que les gustan esos detalles de zona oscura, ¿no? De lo que no se sabe de esas películas, pues un poco llevárselo para que disfruten de este tipo de cine en otra dimensión. Muy bien, muy bien. Sí, desde luego lo haces muy bien. Yo ya te digo que yo incluso Satas Blood, siendo lo fan que soy del cine fantástico nacional, esta película la descubrí gracias a tu documental, porque había oído hablar de ella, pero nunca la había visto. Sí, y aportaste cosas muy buenas. Rara avis. Sí, yo ayer revisionándola para hacer el programa le veo cosas muy, muy raras de las que hablaremos ahora, que yo pensaba, ya sabía que era una película rara, pero pienso que junto con una película de la que tú hablas en tu último documental, de Sebastián Darboux, creo que son las películas más raras de nuestro cine. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, vamos a entrar ya. Perdón, dime. No, digo que seguramente sí lleva razón, que es una película extraña y quizá única en ese terror satánico español, porque del cine español yo creo que nunca se ha cometido una película con una temática similar a la que pone encima de la mesa Carlos Porto con Escalofrío. Y incluso cómo la pone, porque yo creo que desde ya ese principio con Jiménez del Oso presentando la película, ahora te cuento. Parece, no sé si estás de acuerdo conmigo, parece que pretenda darle un toque documental a la película, y entre eso y la crudeza del erotismo que tiene la película, que tiene un erotismo muy de los años 70, pero creo que tiene un erotismo que en los años 70 se usaba mucho en el cine de terror, pero aquí realmente no parece el erotismo del cine de terror, parece el erotismo de las películas eróticas propiamente dichas. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto. Sí, era parte de la estrategia de Juan Piquer. Juan Piquer necesitaba una película de clasificación S, en su momento, no X, pero sí S, y tenía claro que quería buscar un tema dentro de los géneros que a él le interesaban, pero que buscaba una película que tuviera una carga sexual importante, y sin duda lo consiguió, y de una manera también elegante, de alguna manera, porque hay una secuencia famosa de las dos parejas frente a la chimenea. Yo creo que tienen una calidad de imagen y una sensualidad que prácticamente casi es un sexo de andar por casa, casi un poco infantil o pueril, porque ahora vemos cosas más fuertes en cualquier serie que vemos, que nos sentamos aquí al mediodía, por la noche vemos a veces escenas de sexo más fuertes que las que utilizó Carlos Puerto en su película. Pero verdad que en aquel momento, pues la clasificación de las censuras o del control de contenidos, pues la consideró de categoría S. Y bueno, es curioso que sí, que Juan abordara esta temática o produjera una película de esta clasificación, pero era un problema de justificación
de beneficios de su anterior película, que había generado unos beneficios muy, muy grandes. Es decir, hablo de Viaje al centro de la Tierra. Uh-huh. Y de alguna manera, cuando tenían un beneficio tan alto, tenían que justificar inversión en otra producción. Y en este caso parece que a nivel de beneficio fiscal y de beneficio de la industria cinematográfica, pues lo que más le interesaba era hacer una película de este corte. Y así la cometió. Y incluso me atrevería a decir yo, a ver si estás de acuerdo, porque como la tengo muy fresca, sobre esto que hablas del erotismo, creo que hay tres tipos de erotismo en la película, para mi modo de verlo. La primera escena que tienen la pareja de invitados, digamos, a la casa, que parece como todo muy, muy puro, muy natural, muy como si fuera lo que cualquiera de nosotros podríamos estar haciendo con nuestra pareja en nuestra casa. La segunda escena de la chimenea que tú dices, es cierto que es muy natural, pero sí que está más cerca del cine erótico, que la primera no lo estaba. Y luego las dos últimas escenas, donde los protagonistas gruñen como animales, ya son puramente satánicas. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Además, date cuenta que también pone encima de la mesa ese encuentro lésbico entre las dos actrices, que yo creo que también muy atrevido, ¿no? Muy atrevido, para no ser una película explícitamente X. Es muy atrevido seguramente para esos años. Pone encima de la mesa esa secuencia en la que la actriz está en la cama y llega Sandra Alberti. Fantástica en ese plano, por cierto. Tiene un plano ahí genial. Y yo creo que también aventurar esa homosexualidad femenina en ese momento también fue muy, muy atrevido. Sin duda, quizá no es lo más importante de la película, pero bueno, también buscaba un tipo de público que sin duda consiguió, porque tuvo una gran importancia de entrada en taquilla. O sea, que Juan era un gran director, pero también era una persona que conocía muy bien el mercado y sabía sacar partido de cada una de las películas que hizo, por lo menos en estas primeras etapas. Y hablamos, claro, aquí estás hablando de lo que podía provocar la película, estamos hablando del año 78, que la censura aún estaba presente en nuestro país, y cómo es posible que una película con estas escenas tan de sexo explícito pasara el filtro de la censura. Incluso me atrevería a decir que ya fuera del sexo, la escena cuando Sandra Alberti queda claro que lo que está comiendo es carne y un cruda canibalismo. ¿Esto, algo tan arriesgado, pasó la censura sin ningún tipo de problemas o qué ocurrió? No, él solicitó la clasificación S y se la dieron. No llegaba a ser una clasificación de sexo explícito como se consideraba la X. Y claro, dentro de esa categoría seguramente sí, estaba ahí rozando esa categoría, y bueno, consiguió que censura le diera ese nivel y le salió la jugada bien. Hombre, me imagino, no lo sé, esto ya hablo. Sí que esto no está documentado, pero me imagino que también Juan tendría sus contactos en el mercado cinematográfico y bueno, y pediría una calificación, y al final pues la consiguió y le salió todo bien, la jugada le salió perfecta, porque luego al final fue a cines normales. Sí, fue a cines normales y además, pero lo curioso es que no sé si yo soy el raro en esto, pero la película, a pesar de que tú has dicho que sí que fue un éxito en taquilla, un éxito modesto, evidentemente, entiendo que no estamos hablando de Star Wars ni nada por el estilo. No, claro. Pero dentro de ese éxito sorprende lo poco reconocida que es esta película fuera de lo que es el circuito meramente de cine fantástico, de freaks de este cine. No es muy conocida. Yo creo que eso, el problema es que es desconocida. Yo creo, o sea, seguramente hubiera sido más valorada si hubiera sido más conocida, pero yo creo que también creo, prácticamente estoy convencido de que Juan, de alguna manera, una vez la suelta, la mete debajo de la alfombra. Me explico, ¿no? Es decir, sí, que no quiso darle mucho bombo. Claro, Juan estaba claro que lo que le gustaba era un tipo de cine de aventuras, un tipo de cine, pues eso, te recuerdo que el anterior había sido Viaje al centro de la Tierra. Ese golpe de volante no es demasiado lógico para cómo evolucionó su carrera posteriormente, que tocó películas fuertes pero encaminadas a otro tipo de género, Piscis o Slag. Son otras películas fuertes que también tienen alguna escena de sexo, pero no tiene nada que ver con esto. Entonces yo creo que es tanto el director, Carlos,
que me confesaba que de alguna manera esta película, bueno, habló encantado de ella y tuvimos un encuentro maravilloso. Carlos Puerto es una persona estupenda, muy educada. Él decía que, bueno, que él no entiende cómo se puede tener tantos admiradores esa película. El director también del Francotirador, de Paul Nash, entonces él cree que tiene películas, hizo 3, pero la otra película es mucho mejor y de alguna manera, pues al final la que había quedado como un poco como hito de su producción como director era esta. Y de alguna manera también lo hubiera metido bajo la alfombra, yo creo. Fue un poco lo que yo sentí cuando hablé con Carlos. Que bueno, que se hizo en su momento porque fue una propuesta de Juan Piquer, él aceptó, encantado, pero que bueno, que tampoco es una cosa de la que estuviera especialmente orgulloso como director, sin duda, hombre. A ver, no digo que renegara de ella, pero sí, bueno, pero no era la vida, pero que tampoco fue su película preferida de las que hizo. Sí, pues es curioso cómo ha evolucionado y cómo con el tiempo. Yo creo que debido a fanzines, a programas de este tipo como el que estamos haciendo y demás, es donde la película ha recuperado el lustre que se merecía en su época. Sí, seguramente se ha convertido en una película de culto, probablemente. En Estados Unidos tiene una cantidad de seguidores espectacular y hay gente, por ejemplo a Sandra, con la que tengo mucha amistad, que me dice que de vez en cuando pues la escriben seguidores americanos, que quiere una foto suya firmada, que si van a ir, que si va a ir alguna vez por allí, o si les puedo enviar copia, o yo que sé, que hay mucha gente muy interesada en esta película, que yo creo que eso, que casi se la puede denominar película de culto dentro del género de cine fantástico. Sí, lo que pasa es que también ocurre lo que ocurre siempre con nuestro cine. Esta película pues cuenta ahora mismo que yo sepa con una edición en Blu-ray en Inglaterra, 2 en Alemania, ahora esta nueva de Estados Unidos y en España creo que ninguna. Ya sabes, es que además esto es curioso porque yo creo que pasa con todo el cine de género español. Bueno, ahora tenemos el ejemplo del Huerto del Francés, ¿no? De Paul Nash, que su hijo se las ha visto y se las ha deseado para poder reeditar la película por los derechos, por el máster con calidad, buscar un máster con calidad, por toda la corrección de color que han hecho en 4K. Y yo creo que sí, que es una asignatura pendiente de nuestro cine, es retomar esas obras que se están publicando en todo el mundo. Pues, por ejemplo, la de 1000 gritos tiene la noche tiene ediciones... Yo tengo ediciones fantásticas francesas y alemanas. Sí. Con un montón de extras, y luego ves que las ediciones que tienes en las que se han hecho en España alguna vez, que nos han hecho muchas, son de peor calidad de imagen y no respetan nada, sí. Extras, cuando el director es un director español, ¿no? Lo cual choca. Bueno, yo por mi experiencia que tengo como coleccionista de DVDs y de Blu-rays te puedo asegurar que yo creo que yo tengo incluso ediciones francesas de películas en general de nuestro cine donde han invitado para hacer los extras han invitado a directores españoles a que se vayan a Francia a grabar un programa. Con eso lo decimos todo. No, que ya sabes cómo los franceses, que son grandes amantes del cine, saben hacer las cosas muy bien, igual les pasa a los alemanes. Ves ediciones de Francia y de Alemania de quitarse el sombrero, pero claro, de llevarse a la gente española allí para hacer la entrevista y darle un contenido al DVD o a Blu-ray y aquí no, aquí parece que no interesa, ¿no? Para muestra lo que hemos comentado antes de tus 2 documentales editados en sendas ediciones de Blu-ray en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. En Estados Unidos, claro. Es que hay productores de Estados Unidos que está interesado y aquí ha estado encima de la mesa. Yo es que, además tú, lo sabes, es que ha estado por todos los sitios, es decir, mis documentales han estado moviéndose por toda España en 20.000 festivales. Pues ningún productor ha estado interesado en decir, oye, quiero editarla. Sí, quiero decirte, no hablamos de dinero, porque esto no produce, el documental es deficitario. Sí, hablamos por amor al arte, ¿me entiendes? Yo lo hago porque disfruto, porque soy un apasionado, porque además conozco gente muy interesante y soy feliz. Pero realmente esto no da dinero. Entonces cualquier productor español que hubiera dicho, mira, la editamos y lo hacemos bien y vamos a hacer extras y yo tengo material, tengo entrevistas descartadas, siempre hay material. Y en cambio fue un americano que me dijo, oye, estoy interesado en tú. Y le dije, encantado. Bueno, pues nos alegramos que así sea y hablamos desde aquí a todos los productores que hay en España que oigan nuestro programa, pues echar una mano de este tipo de cosas que son necesarias. A todos los directores de este tipo de cine y de documentales que los echen un cable que lo necesitáis todos y mucho. Y los fans también necesitamos vuestros trabajos porque yo disfruto mucho con todo esto.
quería retomar también el tema, aunque ahora me voy a ir a casi media película, luego retomaremos el principio otra vez, pero, por ejemplo... Yo te sigo el paso. Sí, estoy seguro que me lo seguirás. Una cosa que me llama mucho la atención a mí respecto a la censura de la que hablábamos, me sorprendió mucho en la casa de unos supuestos satanistas que aparezca una imagen de Jesús, del corazón de Jesús, que se llama esta imagen, y que luego acabe ardiendo. ¿Esto no es algo muy, muy hiriente para algunos sectores de ese momento? El sector católico, que supongo que pondría el grito en el cielo respecto a esto. Sí, yo creo que fue desafortunado. Fue desafortunado. De hecho, en la copia, como te voy a dar una primicia, como curiosidad, en la copia que tengo en registro, es decir, la que se lleva a depósito legal, la copia final, digamos, del documental, ese plano está en mi documental invertido. Invertido quiere decir que se quema primero y se ve empieza después. Ardiendo, empieza ardiendo y acaba sin arder. Muy bien. Darle una vuelta de tuerca. Creo, sí, porque, bueno, no sé si lo vas a comentar, o quieres que lo hablemos más adelante. Podemos hablar lo que quieras, o sea, que creo que es una película, que tiene suficientemente tiempo como para que todos la hayan visto. La consideración de película maldita. ¿La podríamos considerar así? Muertes asociadas a participantes en el rodaje y en la producción. Desgracias asociadas al rodaje y algunos, sobre todo Sandra. Sandra cree que una de las razones por la que esto se puede producir es por justo ese plano que me estás comentando, curiosamente. Ella considera que fue una cosa innecesaria y que seguramente pues no provocó demasiada buena energía. Un poco lo demás, bueno, lo del satanismo y eso, bueno, es lo que es. Pero no era necesario, a lo mejor herir, como acabas de comentar tú. Es que una cosa lo cortés no quita lo valiente. Sí, entonces, que esto seguro que hubo un sector de población a la que esto le molestaría, seguro. Sí, seguro. Y eso nos genera buenas vibraciones y eso puede generar pues algún tipo de mal rollo. Bueno, Sandra habla de que la película maldita y que hubo gente que falleció y luego el montador también, Pedro del Rey, de Arual, también me comentó, bueno, que la que iba a doblar tuvo un accidente, un par de personas que estuvieron en ropa, en vestuario y tal, le segó la cabeza un cristal en un accidente, en el transporte en una de la etapa final de rodaje. Es decir, hay una serie ahí de fenómenos, por lo menos que dan que pensar. Lo que también le otorga ese carácter de película maldita como otras del cine internacional. Sí, pero volvemos a lo de siempre. Aparte de que agradezco la primicia de todo esto que nos estás contando, volvemos a lo de siempre. Yo esto nunca lo había oído y he leído algo sobre esta película, pero ¿quién no ha oído este tipo de cosas sobre la profecía y el exorcista, por poner un ejemplo? Y sin embargo, de nuestras películas no se sabe este tipo de cosas cuando también han ocurrido. Claro, por ejemplo, ¿no? Que la gente cuenta, ay, no, y Poltergeist, y después de Poltergeist pasó no sé qué. Bueno, pues ese tipo de situaciones, bueno, un poco tristes y asociadas a la película, pues se produjeron y, bueno, se lo puedo preguntar a la propia Sandra o a Pedro el Rey, que también le gustan este tipo de temáticas. Y sí, me contó en Petit Comité, bueno, alguna cosa medio se insinúa en mi documental, pero me contó que sí, que tuvo noticias de alguna desgracia posterior. En fin, cosas de la vida. Bueno, no hagamos nada de satanismo en nuestro programa, no empecemos a tener la fiesta en paz, pero bueno, es muy interesante. Por eso, Domingo, le di la vuelta al plano. Para que no te entrara a ti, muy bien. Para lo positivo, yo siempre creo que todo tiene que ir en positivo, siempre. Muy bien. Luego, lo que te comentaba de que iba a pegar un salto hacia atrás, la presentación de la película la presentación de los personajes, para mí deja algo muy curioso porque te presenta algo muy inusual hoy en día y muy de los años 70 que me llamó la atención mucho, que es una tontería, pero a mí me llamó la atención. El ver un camión de reparto de gasolina en pleno centro de Madrid, bueno, sí. Algo totalmente absurdo hoy en día.
El ver a un soldado en una carretera haciendo autostop, que son esos pequeños detalles que parece que pasan desapercibidos, pero son muy de la España, del posfranquismo, del comienzo a evolucionar como Europa, que son curiosos. Bueno, el cine, ¿no? Lo bueno del cine es que siempre documenta una época, sí. Y también me fue muy curioso que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a todos los fans del terror, recuerdan el final del Día de la Bestia con el ángel caído, como que era la figura de Madrid que todo el mundo descubrimos, los que no somos de Madrid, descubrimos en esta película, pero sin embargo aquí ya estaba en esa presentación. Un guiño de Juan y de Carlos, un guiño muy inteligente. O sea, tiene ahí algunas cosas que son muy brillantes y entre ellas la figura de Ángel Caído me parece genial. Es muy brillante. La pareja se utilice, es muy brillante y yo me preguntaba luego si el hecho de que la sacara Alex en su película era un guiño a esta película o simplemente le apeteció hacerlo. No lo sé. Yo creo en el fondo que muchos directores son desconocedores de eso. Creo que Alex es fantástico y ha hecho películas fantásticas. Hace poco tuve la gran fortuna de participar en un debate de la 2, de Historia de nuestro cine, en la que pudimos hablar del Día de la Bestia porque era el aniversario. Sí, correcto, lo vi. Alex es absolutamente brillante como director, pero yo creo que no. Yo creo que Alex tuvo su idea, tenía claro lo que quería hacer, pero no se inspiró en Juan Piquer. Y ya está. No era nada relacionado con esta película. Luego también sale mucho, siempre que se habla de esta película, el nombre de Piquer Simón, que recordemos que era el productor de esta cinta, que la dirigió Carlos Puerto y era el productor. Pero supongo que tú habrás oído ese mito que existe por ahí de que no, esta película realmente la dirigió Piquer Simón, Carlos Puerto solo puso el nombre, que esto evidentemente es mentira, la película la dirigió Carlos Puerto. Mentira. Pero sí que es cierto, creo, yo sé que es mentira que la dirigió Carlos Puerto, eso lo tengo clarísimo y desde aquí, desde el programa, quiero aprovechar para que todo el que piense que la dirigió Piquer Simón no es cierto. Piquer Simón solo la produjo, pero sí que es cierto, si no me equivoco, que sí que hay dos escenas que es posible que la escena de Jimena del Oso sí que la dirigiera Piquer Simón. Te cuento. A ver, yo hablé con Pedro, tengo amistad con Pedro el Rey, bueno, a quien no lo conozca, aprovechamos ya que estamos aquí en este fantástico escaparate de amantes del cine. Pedro el Rey es el montador de Luis Buñuel. Es decir, ahí es nada. Con todas las películas del gran Luis Buñuel fue Pedro del Rey del Val. Bueno, pues el montador de esta película es Pedro del Rey del Val. Ahí es nada, ahí lo dejamos. Como perla, que hay gente seguramente que ni es consciente de que tuvo uno de los mejores montadores de cine español en ese momento. Bueno, a lo que iba, que me he ido un poco por las ramas, pero quería hacer este homenaje a mi amigo Pedro. Resulta que la película, Domingo, rodan y se queda corta. Uh-huh. Se les queda corta y ¿qué hacemos? Algo habitual, quizás en la carrera de Piquer Simón, que ya le ocurrió con Mil gritos de una noche, ¿no? Con Piscis, efectivamente. Con la escena del karateka. Esa secuencia de luego insólita, por lo menos vamos a utilizar ese adjetivo insólita. Bueno, pues se queda corto y entonces, bueno, dándole vueltas, ¿qué hacemos? Como, bueno, la película tiene este carácter de misterio y de satanismo, bueno, pues quién era el experto en satanismo en esa época en España, quién tenía una imagen potente como ninguna para contárselo a los espectadores, y dijeron, pues vamos a rodar estos minutillos para aderezar y para extender la película. Y así nace la intervención, el rodaje, que ese sí seguramente lo hizo, por lo menos fue uno de los ejecutores principales fue Pedro el Rey, Juan Piquer, pero también resulta que el guión original no terminaba así. Vale. O sea, sí que tiene un principio distinto y un final distinto. O sea que el mito de Piquer Simón puede venir de esta escena. Tampoco terminaba así. Y tampoco terminaba así. El propio Pedro del Rey lo cuenta en el documental, hubo que añadir una secuencia para intentar cerrar ese círculo, ¿no? En el fondo, la historia de Escalofrío es un círculo que se cierra.
para que la siguiente pareja, la pareja que ha sido un poco convertida o los muertos vivientes, como dice Pedro el Rey en el documental, capten a la nueva pareja para que siga funcionando el sistema de este grupo satánico. Esa secuencia, esos instantes finales de cuando se encuentra a la otra pareja, eso no existía. Vale, Eso pues no ese final también me lo tenía aquí para sacártelo porque me parece impactante. Bueno, pues seguramente esas secuencias también la rodó Juan Piquer. También, vale. Yo te iba a preguntar, aparte de, ahora retomaremos el tema de este final, pero yo en mi cabeza lo que iba era que aparte de la escena de Jiménez del Oso, que por cierto, para quien, aunque tú has dicho un poquito por encima quién es Jiménez del Oso, para quien sea más joven y no sepa quién es Jiménez del Oso, para ponerlo claro, es como el de Cuarto Milenio, el Iker Jiménez, pero de nuestra época, de nuestra juventud y infancia. Como Sebastián Darbo. Sí, pero Sebastián Darbo también es de la época. Son los dos de la época y, bueno, el otro es el más conocido a día de hoy por la gente más joven. Era una broma, No, pero es cierto que los tres... Hacer otro guiño al maestro Sebastián. Del que voy a aprovechar yo ahora mismo como novedad para nuestros oyentes, que no solemos hacerlo, decirle que también hay un programa preparado en un futuro con otro invitado sobre la película de Sebastián Darbo. Ahí lo dejamos. Qué bien. Qué buena noticia. Sí. A ver, la otra escena que yo te decía, que tenía entendido que era de Piquer Simón, era la escena quizás más impactante de la película, la de la muñeca de porcelana, que ya es impactante de por sí la muñeca, que está siempre presente, pero cuando ella anda... A ver, no exactamente. A ver, te cuento la anécdota. Bueno, además, el director Carlos Puerto lo contaba de una manera muy simpática. Como a Juan todo este tipo de cosas, de efectos y de jugar con el público le encantaban, no es que fuera un poco el que rodara la secuencia, ¿no? Sino fue un poco el que pensó cómo solucionarla y un poco participó en cómo se ejecutó los movimientos de la muñeca y demás. Y entonces, pero el director Carlos Puerto decía que Juan le metió a la muñeca un palo por el culo, no por el culo físico, sino por detrás, y entonces la movía un palo de escoba. Y entonces el movimiento ese que se ve es el otro escondido por detrás, Juan Piquer escondido por detrás, que movía la muñeca y que se lo pasaron pipa por esas cosas que tenía Juan de cachondo y de irónico, donde los haya, y que fue una secuencia muy divertida para ellos en rodaje, porque un poco el artífice del efecto fue Juan Piquer. Pero Carlos estaba a la cámara, es decir, Carlos estaba dirigiendo la secuencia, pero Juan fue el que tuvo la idea de cómo solucionar que la muñeca un poco dijo, ¿y por qué no la muñeca se entra por aquí por la puerta y se acerca y tal? Y bueno, así lo solucionó. Y dijo, calá, pues bueno, pues muy bien. Y, o sea, que a lo mejor un poco el mito viene por ahí, pero fue un poco el que tuvo la idea de la secuencia, pero no el que la rodó, sino la rodó Carlos Puerto. Muy bien, muy bien. Bueno, como verán todos nuestros espectadores, el haberte escogido a ti como locutor para esta cinta, sin duda ha sido acertado porque evidentemente la conoces más que casi que Carlos. Pero bueno. En un documental no entra todo, entonces hay cosas que se quedan ahí y conversaciones que tienes con la gente en la que te tiras horas hablando de los temas y te cuentan pues anécdotas y te cuentan cosas que luego pues no caben, no entran en un discurso. Pero claro, siempre estarán conmigo y siempre que puedo, pues me gusta transmitírsela a la gente para que sepan más de... Pues imagínate el regalo que supone para mí que aquí en nuestro programa nos regales con todas esas anécdotas que no están ni siquiera en el documental, primicia pura. No, cosas que no entraron. Bueno, también te quería comentar que me parece que tiene planos, no olvidemos que estamos hablando del año 78, y tiene planos excesivamente modernos incluso para la época e incluso excesivamente modernos para estar ahí como productor Piquer Simón, como por ejemplo el picado que hay sobre la mesa de Ouija. Eso era algo poco inusual en esa época, se trabajaba con cosas mucho más normales, de planos más sencillos. Es que Carlos Puerto... No sé si sabrás que Carlos Puerto fue el guionista de Viaje al Centro de la Tierra. El guion es de Carlos. Pero era un hombre, era un director que sabía mucho de planificación. Que tenía muy bien estructurado en la cabeza lo que quería hacer. Y bueno, me lo transmitió cuando pude hablar con él para la entrevista. Y evidentemente está muy bien planificada. Es decir, la planificación que hizo Carlos es fantástica y se nota que tiene mucho oficio. O
si no tiene muchas películas, sí tenía muy claro cómo se hacían las cosas. Y se demuestran planos como ese y en otros planos generales muy interesantes de la casa, del salón, de la escalera. Hay planos que recuerdan a películas míticas, como al final de la escalera o como otras grandes o como otras joyas. Seguramente él me dijo que no, pero mucha gente no puede evitar recordar a Rosemary en Rosemary Baby, en la película Comerse la carne cruda, cuando está engendrando al hijo del mal. Carlos me negó que se inspirara en La semilla del diablo, pero sin duda tiene momentos muy importantes y planos muy interesantes, porque el de la sombra, cuando parece que la va a cuchillar y luego clava el cuchillo en la tabla, es un plano genial. Por cierto, es que está muy bien montada. Es que Pedro hizo un gran trabajo. Se nota que ahí hay un gran montador y le sacó mucho partido a cada plano, pero está muy bien planificada por Carlos Puerto, sin duda alguna. Pero está bien planificado todo, hasta cosas tan que no sé si un espectador normal se da cuenta de esto, se da cuenta pero inconscientemente. Quiero decir, un espectador normal, alguien que no hace un estudio de la película, como puedes hacer tú o como puedo hacer yo. Pero a mí, por ejemplo, en la presentación de las dos parejas, volvemos al principio de la película, me sorprende que ya desde el principio la presentación de las dos parejas son, digamos, los satanistas, ya en su forma de moverse, incluso de vestir, incluso los peinados, son gente moderna para la época, y los otros son una pareja excesivamente clásica para la edad que tienen. Están como anclados en el pasado. Sí, está trabajado. El diseño de arte está muy, muy bien escogido, igual que el lugar. O sea, tiene muchos aciertos la película. Tiene muchos aciertos. Es una pena que no sea más reconocida, porque tiene muchos aciertos a nivel cinematográfico. Y de luego el rol de cada personaje está muy bien estudiado. Es una pena que no tuvieran una personalidad más desarrollada en la película a nivel argumental, pero de luego, sin duda, como dices tú, a nivel de imagen tenía muy claro cómo tenía que ser y parecer cada uno de ellos. Sí, es que lo parecen totalmente dos parejas de dos épocas distintas, y luego en el desarrollo ves el porqué, que viven realmente en dos mundos distintos, aunque no en dos épocas distintas. Sí, uno viven para siempre, seguramente. Son el avance de esos vampiros que vemos ahora por todos los lados, ¿no? O zombies. En el fondo es un poco también un guiño a la temática zombie y a la temática vampira, a la inmortalidad. Lo que pasa, claro, que son lecturas más profundas de una película que puedes quedar la anécdota, pero que toca temáticas muy interesantes. Toca temáticas muy interesantes, y el final que hablabas tú antes, el giro ese que da, que a mí aunque la había visto, pero hacía tiempo que no la había visto y ayer la volví a ver, el giro ese que da, que es una película satanista, sin ninguna duda. De pronto aparecen algo que todo el mundo diría que son zombies, y luego pasan a ser simplemente personas normales, pero como inmortales en ese final, cuando sus vecinos lo invitan. Es todo un giro tan sorprendente y a una velocidad tan endiablada, nunca mejor dicho, que deja al espectador fuera de lugar totalmente. Sí, yo creo que es un final inesperado. Fue un acierto incluirlo, pues ya digo que en origen no estaba incluido esa parte, según Pedro, según también Sandra, que también recordaba un cambio en el guión. Y entonces fue un giro, yo creo, bastante acertado insisto, para cerrar el círculo de la historia. Y como anécdota, uno de los apuñaladores es Juan Piquer Simón, en un cameo que le gustaba hacer, como hizo ya en Pisces y en otras películas. Sí, es algo que se le daba... le gustaba. El último plano en el que están todos ahí en la mesa esperándole, pues uno de los que está ahí sentados es Juan, y uno de los que comienza ese apuñalamiento pues también es. De hecho, el que lo hace con más pasión es Juan Piquer, que le encantaba meterse en estos berenjenales y en estos cameos que también le hicieron pasar a la historia como el gran Hitchcock. Sí, pero cabe destacar de esto que volvemos a lo de siempre, que soy muy pesado tanto en mis críticas sobre películas, en mis reseñas, como en todo, que siempre es más valorado lo de fuera, porque esto es algo que también lo de que el asesino en sus películas sean sus manos, lo hace mucho Darío Argento. Esto lo sabe todo el mundo, sí. Pero con Piquer Simón es como menos conocido por la gran masa de público fan del terror. Que Juan, en el tema de lo de Mil Gritos, me entiendo que te refieres a esos planos, cuando va a hacer puzzle y tal.
al parecer también fue un tema de producción, que quiero decir que había que rodar los planos en otro momento, en otro sitio, y como aquello había que hacerlo con el menor dinero posible, pues lo hago yo y ya está, y fuera, y aquí se acaba todo. Y me ahorro más. El cameo que hizo el cameo interesante es el de cuando retratan a la víctima, está haciendo la foto del periodista de las víctimas, que es él, en Mil Gritos. Sí. Pues ese cameo es mucho más potente que el de las manos, que solamente lo conocen pues como los expertos como tú, que las manos que aparecen son de Juan Piquer. Sí. Y bueno, otro tema de esta película, no sé si... Claro, yo tampoco es un tema que domine mucho el cine satánico, porque digamos que me he especializado más en el cine nacional y hay quizás menos de esto, pero quizás es posible que estemos ante la película más próxima al satanismo real en su forma de enseñárnoslo, que esté más cercano a lo que son misas negras de verdad que otras películas que se basan más en un poco el argumento y en otras cosas, y esta entra en algo más como documental realista sobre el satanismo. Claro, y sí, estoy de acuerdo contigo, pero claro, es que tenía detrás a Carlos Porto. Claro, es que Carlos Porto, no por casualidad, luego se ha convertido en un escritor de mucha calidad. Carlos se documentaba todo lo que podía sobre el tema para poder luego hacer la ambientación adecuada. Y entonces, claro, cuando tú te documentas y haces una cosa seria y cuando vas a escribir un guión, quiere que los cimientos del guión sean sólidos para que la historia no se derrumbe, cosa que vemos una y otra vez en cada película de las últimas etapas o épocas, que no se sostienen muchas de los argumentos porque no son sólidos. Carlos construye un argumento con unos cimientos muy potentes, muy sólidos. Y claro, le da un empaque casi documental a una película que en principio no lo es. Con lo cual, desde luego, yo también creo que esa labor y ese aspecto es un aspecto a resaltar, a destacar. Y yo creo que el responsable de esa calidad es sin duda Carlos Porto. Sí, vamos, yo ya lo decía al principio de la conversación, que me sorprende mucho que estamos ante una película que es una película de terror, es una película erótica y es un documental, todo en uno y perfectamente conjugado para mi gusto. Sí, seguramente sea una gran definición. Y no sé si tú tienes más anécdotas, que estoy solo hablando yo y quiero darte a ti más porque no sé, yo creo que sabes tanto de esta película que no me atrevo yo a preguntarte algo porque tenía muchas cosas en la cabeza que más o menos las hemos tocado todas, pero te animo a ti a abrir más. Lo comenta en el documental, un poco Carlos, pero yo también quiero resaltar un poco la labor de productor pesado encima de Carlos a todas horas, por eso también yo creo que se ha quedado un poco el mito de esto lo dirigió realmente Juan Piquer, porque Carlos un poco hacía lo que Juan decía y no sé qué. Fue un productor, lo define muy bien Carlos en el documental diciendo que es la bola del preso atado a la pierna, que no te deja en ningún momento moverte. Luego él también se quejaba de que como productor pues no le había facilitado todos los medios a nivel de los traveling que él quería y algún ligero movimiento de cámara, pero Carlos había definido en guión técnico más movimientos de cámara, por ejemplo, o lo de las tormentas, ¿no? Que lo cuenta Carlos, pero nos reíamos cuando lo contaba fuera de cámara y dije, esto lo tienes que contar porque es fantástico. Carlos había puesto en guión que había una tormenta de lluvia y que aquello arreciaba el caserón y resulta que dijo Juan, no hay dinero para agua. La tormenta tiene que ser una tormenta seca, eléctrica. Y entonces por eso tienes el truenos y rayos los que quieras, porque eso lo hacemos con luz, pero agua y tal, no, eso complica mucho y encarece mucho el presupuesto. Y entonces Carlos, pues simpáticamente, pues contaba un poco como si era un productor muy entrometido, ¿no? Que le tenía un poco, le cansaba ese marcaje férreo, ¿no? El director, normalmente el productor no está encima. Bueno, el cine americano son tipo productor ejecutivo diferente, que está más encima del rodaje y del montaje, pero aquí en España el productor, bueno, se encargaba de que las cosas estuvieran en su sitio, pero no se metía en el rodaje. Y en cambio aquí
Juan Piquer hizo de un productor más americano, ¿no? Más interviniente. No dirigió, me consta que no dirigió, insisto, porque esto tiene que quedar claro, pero al ser tan entrometido, de alguna manera, pues sí, pues mira, este plano, ¿por qué nos colocamos aquí? Que pues a lo mejor sí, eso es lo que la gente que estuvo ahí en rodaje percibió, ¿no? Que participó mucho a nivel también de colaborar con Carlos, pero no más allá de eso. Pero no más allá de eso. Y quizás esto que comentabas, que es muy interesante de que Carlos pretendía tener más travelings y más equipo técnico, creo que esto, que lo acabo de pensar, quizás esto es la magia del cine, que es lo que, en la falta de ese tipo de cosas, creo que es lo que ha hecho que la película sea grande por parecer un documental y una película al mismo tiempo. Si todo ese tipo de atributos en cuanto a tecnicismos los hubiera podido tener Carlos, la película sería simplemente una película. Una buena película, pero una película. Más artificiosa seguramente, Domingo, más artificiosa seguramente. Quizá el tener la cámara sentada en un punto de vista, hay algún movimiento, bueno, muy pocos, le da un carácter diferente. Yo es que, a ver, me gusta el cine con la cámara quieta. También te soy sincero, es decir, a mí estas películas que están llenas de movimientos gratuitos, me pasa lo mismo, a mí me agobian ya. Al final de la escalera, que tienen movimientos súper justificados, o el de la guarida, que tiene movimientos muy justificados porque la cámara habla por sí misma, narra por sí misma, pero veo muchas películas que tienen movimientos gratuitos. Porque es lo que se lleva ahora y punto. Exactamente, como se lleva a mover la cámara, la vamos a mover. Bueno, pero ¿por qué la mueves? No sé, hay que moverla. Bueno. Hay que moverla, le apago la cámara del estabilizador de imagen, que recordemos que todas las cámaras hoy en día lo llevan hasta las de 100 euros y se lo apagan para que tengan una sensación de realismo que, como tú muy bien dices, a veces sensación de realismo lo que hace es estropear la película. Sí, la del punto de artificiosidad que no buscan. O sea, es curioso crear el efecto contrario. Yo siempre digo... Yo también soy profesor de cine, ¿no? Y cuando veo que mis alumnos intentan hacer un plano, no, aquí vamos a hacer un... Pero, ¿por qué? No es si puedes, es por qué lo vas a hacer. ¿Tiene sentido? No lo hagas. Claro, no porque quede bien lo voy a hacer, si no aporta nada. Exactamente, no, es que como tenemos el estabilizador, el gimbal, vamos a hacer... Pero, ¿por qué vas a seguir al personaje? ¿Tiene algún sentido seguir al personaje? No, pues no le sigas. No le sigas, que el personaje se vaya. Porque además eso ocurre. Cuando un personaje se va de plano, significa algo. Cuando un personaje se va hacia el horizonte y va perdiendo tamaño y se aleja, no solo se aleja físicamente. Ese plano tiene una segunda lectura. Y eso es el que se pierde cuando tú la cámara te la colocas en el gimbal y sigues a todo el mundo por todos los lados que van, que es lo que estamos viendo ahora en muchos tipos de películas, ¿no? Es como la luz. La luz antes contaba y ahora ven muchas películas en las que la luz solo alumbra, pero no cuenta. Y a mí eso a veces me sienta mal. Y la película también está muy bien iluminada, por cierto. Por cierto, sí, tiene aparte de la iluminación, en la misa negra que comentábamos, la reunión esa que tienen los cuatro personajes, la orgía, por llamarlo de alguna manera, tiene una iluminación y unos reflejos sobreimpresos sobre la imagen de ellos que es siniestra. Es interesante y siniestra. Una dirección de fotografía, Berenguer hizo una... Bueno, a ver, Juan... también sabía mucho de fotografía. Es decir, Juan, bueno, siempre lo digo, ¿no? Juan venía del mundo de la publicidad, donde todo tenía que estar perfectamente medido y cuidado. Y entonces sabía mucho también de luz y de colocar las cosas para que en plano quedaran bien, que es muy importante. Eso es muy importante. Y en cambio, la dirección de fotografía de Berenguer en este caso estuvo muy bien trabajada y yo creo que es otro de los grandes éxitos de la película y planos muy difíciles de conseguir, como los planos del exterior de la casa cuando la tormenta, el plano de la orgía, tiene un tono ese cálido pero muy bonito, los interiores están muy bien rodados, escenas frías frente cuando Sandra, el personaje de Sandra se suicida, bueno, se intenta suicidar, esa frialdad del plano apoya mucho el concepto, es decir, a nivel fotográfico está muy, muy cuidada. Entonces, bueno, yo creo que tuvo muchos éxitos en muchos aspectos que quizá no se han valorado. No se han valorado desde luego porque creo que es una película redonda a todos los niveles. Hemos hablado poco de los actores, ahora que comentas a Sandra Alberti, pero yo creo que los cuatro protagonistas están inmensos, especialmente para mi gusto, no sé por qué, pero creo que para mi gusto incluso ellas dos sobresalen respecto, no sé si porque sus personajes son más importantes o simplemente porque lo hacen mejor,
pero pareciéndome los 4 personajes muy valorables, destacan sobre todo lo que te digo, tanto Sandra como Mariana. Me parece que tienen su personificación es soberbia. Sí, yo creo realmente que, por ejemplo, Guillén, José María, no es una película con la que estuviera convencido hacer. Quiero decirte, la hizo seguramente, pues bueno, porque hay que trabajar, le llegó el proyecto, le pagarían lo que en ese momento le interesó cobrar y ya está. Ángel no está mal. Aranda no está mal, porque, bueno, da ese papel muy bien y es correcto, pero sin duda la mayor potencia es la de los 2 personajes femeninos y Sandra está fantástica. Sandra está fantástica. Sandra, desde luego, es sorprendente. Bueno, la potencia visual que tiene Sandra en imagen en esa película, en algunos planos son míticos. Es decir, ya digo, yo insisto, el plano en el que entra en la habitación con el camisón negro transparente, la azota al aire y entre el desnudo. Bueno, ese plano me parece soberbio, mítico, digno de la mejor de las películas y ella está espléndida. Está espléndida y bueno, creo que hizo muy bien su papel y su personaje adquiere mucha potencia y el de Mariana también. Claro, recordamos que la otra es un personaje pues más, lo que tú decías, más simple, es más niña, más inocente, más crédula y Sandra es un personaje con mucha más potencia, más profundidad. Pero bueno, ambas dos yo creo que sí que son los grandes aciertos de Sí, son, incluso ahora que comentas esto de la niñez de Mariana, incluso te diría que podrían ser, a día de hoy, visto cómo ha evolucionado la mujer en la sociedad, podrían ser un reflejo de una, la mujer española en los años 70 y otra, la mujer española hoy en día. Sí, seguramente. No nos confundamos, no hablo por el libertinaje que tiene ni por nada de esto, sino por su modernidad y su forma de ser. Estoy entendiendo. Sí, a lo que es el concepto de... Sí, seguramente... Bueno, también la película intenta, lo que tú decías con lo de la forma de vestir, de alguna manera intenta anteponer esos 2 mundos y seguramente de alguna manera sigue presente esa falla, ¿no? Esa falla de personalidades. Sí, sigue presente, por eso es verdad que esto no lo había pensado hasta ahora, pero en cuanto a los personajes femeninos, creo que es una película visionaria del futuro que iba a tener la mujer en nuestra sociedad. Sin duda. Sí, eso ya fue una casualidad, es casualidad, pero cuando los personajes están bien, como te decía antes, cuando un personaje está bien desarrollado, y yo creo que es una pena porque al argumento le faltaría que está muy bien trabajado el tipo de personaje, pero a nivel de desarrollo argumental, poco desarrollada la personalidad. Quizá no necesita más la película, ¿vale? Pero sí podía haber metido algunas secuencias que explicaran ciertas cosas que a lo mejor quedan en el aire, pues porque esos personajes llegan a ser lo que son, un poco explicar más la relación entre ellos, entre Sandra y Ángel. Quizá hubiera dado para rellenar esos minutos que luego faltaron. Pero bueno, al final, con lo de Jiménez y el final, igual ganó la cosa. No sé. Sí, igual ese tal de los personajes, si las cosas hubieran sido de otra manera en el cine español de esa época, se hubiera podido hacer una segunda parte donde se explicara algo más, este tipo de cosas, que seguramente se hubiera hecho hoy en día. Sí, a Sandra le gustaría hacer una segunda parte. Bueno, pues directores de España, si alguno que nos estáis oyendo os animáis a poder retomar este proyecto, ahí está Sandra dispuesta. Hemos tenido muchas conversaciones, Sandra y yo, al respecto sobre la película. Y bueno, pues hemos quedado a tomar algo, nos hemos visto en festivales, en charlas y tal. Y ella tiene la cosa esa de que, de alguna manera, le gustaría hacer una segunda parte, bueno, llámalo como quieras, o otra película que enlazara con esta, en la que ella tuviera la figura de ella fuera positiva, o sea, un ser de luz y no un ser de sombra. Bueno, quizá queda un poco pedante esto, ¿no? No, queda perfectamente, entiendo perfectamente. Pero Sandra le gustaría afrontar un segundo argumento en el que ella representara el mundo positivo y no el mundo satánico. Y me parecería que sería acertado y Sandra todavía se mantiene estupenda, guapa y en forma. Bueno, pues desde aquí invito a Sandra Alberti que si tienes ese guión escrito, yo soy cortometrajista, me ofrezco a buscar financiación para hacerlo en mi próximo corto. Ya tiene novios, ¿no?
Ya tiene posibilidades. Pues no sé, Luis, si tú crees, no sé cuánto tiempo llevamos hablando sobre la película, estamos cerca de la hora, no sé si crees que hay algo más que debamos añadir antes. Yo quiero comentar simplemente alguna curiosidad para los amantes del género, bueno, que las películas se rodan en diferentes lugares, ¿no? En función de las secuencias. Tiene una localización en un palacete, que todo, bueno, la gente amante del género, pues esto ya al parecer no existe, está en ruinas. Creo que Sandra fue a verlo y está ya queda en mitad del campo y tal, pero como curiosidad, y bueno, esto fue producido por Almena Film, que era la productora de Juan Piquer. El decorado del salón se construyó en Pradillo. Maravilloso ese salón, por cierto. Exactamente. Bueno, es que es muy realista, por eso quiero insistir que fíjate qué gran trabajo se hizo en los estudios de Pradillo, de Almena Film, en aquellos años, y está muy bien resuelto, y Juan tenía ahí un estudio pionero, otra lástima. Juan tenía un edificio en el que cada planta estaba utilizada para una cosa, tenía abajo los platós, encima tenía producción, luego tenía las salas de montaje. Por ejemplo, a Pedro del Rey le gustaba montar a la vez que se rodaba para saber si faltaba en daily algún material y solicitar, pues mira, nos vendría bien algún plano más o lo que fuera, ¿no? Cosa que me parece genial por parte de Carlos. Y luego había arriba una sección, bueno, las salas de proyección, allí mismo tenía para proyectar material, o sea, no tenía que ir a ningún sitio. Juan realmente tenía en Pradillo una mini industria del cine y arriba tenía la sala de documentación y su despacho. Es decir, que Pradillo también debería ser un mito en el cine español, porque sin duda es un proyecto también pionero, un señor que quería hacer industria, repetir trabajo con técnicos, con montadores, para hacer una producción continuada de cine en España. Y eso hay que decirlo, y quien no conozca a Juan Piquer, que corriendo vaya a ver quién era Juan Piquer y lo que hizo por el cine español. Y bueno, y fue una pena que no pudiera hacer más, porque bueno, la industria cinematográfica de género con la ley Miró cayó en desgracia y hubo mucha gente que no pudo desarrollar su talento, como es el caso de Juan. Como es el caso de Juan, correcto. Yo siempre he dicho esto, que parte de ello era culpa de la ley Miró y que Juan, desde luego, lo que era un gran amante del cine, un gran profesional y alguien a quien todos los fans del cine le debemos mucho y yo, desde luego, siempre he admirado su trabajo y prueba de ello es el nombre de este programa, que sin duda es un homenaje a él. Sí, ya, me encanta. Y bueno, y ya también para que la gente rasque, redondeamos el programa, Domingo, hay que tener en cuenta que Juan se rodeó también de los mejores técnicos de la época en España para el tema de decorados, efectos especiales y demás, ¿no? Contó con Emilio Ruiz del Río, con Colin Arthur, se contó con muchísima gente, mitos también del cine poco conocidos y que la gente tiene que desempolvar, la gente tiene que saber quién era Emilio Ruiz del Río, el mejor model maker de la historia, un señor que ha hecho 600 películas en Estados Unidos, en todo el mundo, en España, y que mucha gente no sabe quién era Emilio Ruiz del Río. Y Emilio Ruiz del Río trabajó con Juan Piquer, como Colin Arthur, haciendo sus criaturas. Colin Arthur, otro mito, es el que creó las figuras de la grieta. Los personajes de la grieta, pero recordamos que saltó a la fama con el personaje de la historia interminable, ¿vale? Quien no lo sepa, Colin Arthur es el autor del Come Rocas, del Dragón, de todos esos personajes, ¿vale? Fueron modelados en su estudio. Bueno, pues esos personajes, esos técnicos maravillosos, es de los que se rodeaba Juan Piquer para hacer sus maravillosas películas. Pues sí, era un tipo poco conocido, aunque aquí en Valencia, que era su tierra, era algo más conocido, pero desgraciadamente aquí es más conocido por haber sido durante un tiempo el director de la Mostra que por todo su trabajo cinematográfico. Me refiero fuera del circuito de cine de terror de los fans.
Pero eso es lo que tiene el cine fantástico español, que tenemos nombres muy importantes como el de Carlos Puerto, el de Piquer Simón y el de Luis Esquinas, que son poco conocidos fuera del circuito, pero que sois todos gente muy importante y que dais mucho por nuestro cine. Muchas gracias por la consideración. Seguiremos ahí peleando, desempolvando figuras, hablando de gente que se merece todos mis respetos y admiración, y que creo que es una pena pues, que la gente no haya profundizado. Y yo con mis documentales siempre intento que conozcan esa zona oscura o poco conocida de mitos del cine de género español. Muy bien, esperamos pronto tu próximo documental, que recibiremos con ganas y haremos un análisis en el blog, y esperamos tenerte de nuevo aquí en otro programa. Y antes de despedirnos, siempre le hago la misma pregunta a nuestros invitados, y te voy a poner otra vez a ti, como no, en el mismo compromiso, de que me escojas una película de nuestro cine fantástico que no sea de la que hemos hablado hoy. Evidentemente, que ya ha quedado claro que eres un gran fan de ella, pero que me escojas una sola película, que es lo que me dicen todos. Sí, una sola película. Una sola película del cine español, de cine, bueno, de cualquier género. Sí, una película de nuestro cine, de la que tú quieras. No, ya, no puedo decir dos, claro. ¿No? Bueno, va, como es Luis Esquinas, que es uno de nuestros mejores documentalistas, le dejaremos que nos digan dos. Bueno, mira, me quedo con Viaje al centro de la Tierra, ¿sí? De Juan Piqué. Para mí, su mejor película, con diferencia. En esto coincido con su hija Isabel, que los dos somos fans de su primera película. Invito a que la gente rebusque y la localice. Y, por supuesto, Viaje al más allá, de mi maestro Sebastián Darboux, que también me parece una película mítica, que comenzó en España un cine parapsicológico que tampoco existía. Película que podemos decir, creo que podemos anunciarlo como novedad, que próximamente, sobre marzo o algo así de este año, parece ser que va a ser editada en DVD por fin en nuestro país. Sí, se va a editar. He estado ahí apretando a Sebastián, que se ha digitalizado en alta definición, y se va a preparar una edición especial, una caja, conmemorando el 40 aniversario, en el que va un libro, La verdadera historia de Viaje al más allá, y un DVD con la película y un montón de extras. Yo creo que son maravillosos, como extractos del guión original, del storyboard, un poco la explicación de cómo se rodó la secuencia de la levitación, el plano de la levitación, y presentaciones del propio Sebastián. Yo creo que la edición va a ser digna para coleccionistas, y la caja conmemorativa con el libro y el DVD, yo creo que nadie amante del cine de género puede dejar de tener en su estantería. ¿Sí? Yo la tengo reservada ya, ¿eh? Sin haber salido en pre-reserva, yo la tengo reservada ya. Bueno, eso me alegra mucho. Yo creo que va a ser una joya. Entonces, de luego, yo no la voy a tener que reservar porque estoy elaborándola y me darán alguna copia. Estoy junto con Sebastián preparando todo el material que compondrá el DVD, y por lo tanto, contaré con algún ejemplar firmado por el propio Sebastián, que también pondré en un sitio de lujo en mis estanterías. Sí que es una lástima, pienso, no sé si puede serlo o no, pero creo que es una lástima que la película, después de lo que vamos a tardar en tenerla, que la tengamos en DVD y no pueda ser editada en Blu-ray, que sería ya el sumum. Pero aún así, una edición a tener. No, tampoco te digo ni que sí ni que no. A ver, la calidad del máster es alta definición, o sea que podría perfectamente estar en Blu-ray. ¿De acuerdo? O sea que la calidad de la digitalización por cierto, la copia original que el propio Sebastián tenía, Sebastián Darboux, que es un poco aquí ¿no? Que guarda todo, un poco burraca, ¿no? Un poco burraca, lo guarda todo, pues tiene copias en 35 milímetros de sus películas, tenía los positivos. O sea, pues de ahí lo han sacado, pues nada, ha digitalizado de ahí en alta definición, o sea que podría editarse en Blu-ray, lo que yo no sé ya si se lo podrá permitir o encontrar
O encontrará público luego, que todo es... No, tampoco se puede hacer una inversión. Claro, sí, esto está claro que igual el público no responde. El producto, la película está ahí, pero esto al fin y al cabo es un producto. Entonces, claro, si tú vas a editar en Blu-ray, se te va a disparar el coste de producción y no vas a poder amortizarla, pues es una pena. Pero bueno, no sé. Daró, de luego, conocer este mundo mejor que nadie, y lo que hará será, bueno, buscar sitio donde poder producirla, y veremos si al final sale en DVD en Blu-ray. Muy bien, pues nada, Luis, te despedimos a ti, continuaremos ahora con el apartado del cortometraje y te despedimos esperemos que hasta la próxima. Espero volver sinceramente a tenerte en Más de 1000 gritos. Muchísimas gracias, y cuanto antes mejor, porque vendré encantado a un programa que tiene ese título, que para mí también es esencial. Muy bien, pues nos despedimos aquí y continuamos con vosotros. Se asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios. Caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada. Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras. Bueno, entramos en la segunda parte de nuestro programa de hoy, nuestro primer programa del año, y ahora estamos con el cortometraje. Y estamos con David García Sariñena, un tío que le pega todo, editor y director de varios fanzines bajo el sello Soc Ediciones, director de un par de documentales, uno sobre el mundo del fanzine y otro sobre Pánico en el Transiberiano, y el corto que nos ocupa. Y en cuanto a los fanzines que edita, pues podéis verlo en su página Soc Ediciones, y tiene desde Monster World, Colosa, Valdemar, Fantastic Cult, que es el más relacionado con el programa que nos ocupa, Espanto, y no sé si me dejo algo. Y bueno, y luego, claro, el corto que nos ocupa, El último guión, un gran homenaje a nuestro fantaterror. Bienvenido, David. Hola, Domingo, encantado de estar aquí en tu programa. No sé si me he dejado algún fanzine en la presentación o alguno de tus trabajos cinematográficos o algo, porque haces tantas cosas que es complicado seguirte. A ver, hay muchas cosas, pero también es mucho tiempo, ¿eh? En un largo tiempo. Llevo, pues, fíjate, desde agosto del 98, necesitando fanzinitos. Desde agosto del 98, eso no es poca cosa, ¿eh? Con la de fanzines que han caído en todo este tiempo. Unos cuantos añitos, sí. Pero bueno, porque uno es persistente y uno en realidad lo que tiene es pasión, ¿no? Por autoeditar. El mundo del corto, el mundo del documental ya es otro aliciente, ¿de acuerdo? Otra cosita pendiente hay, pero en realidad yo lo que soy editor de fanzines. Humilde. Editor de fanzines más que director, ¿no? Más que director de cortometrajes. Pues para ser eso, la verdad es que visto el último guión, tengo que decirte que es un corto que sorprende por la calidad. Muchas gracias. Porque yo también soy cortometrajista, y cuando ves un corto primero de un cortometrajista, en lo que me incluyo normalmente son cortos muy amateur, muy hechos entre colegas y con lo opuesto. Y el último guión sin duda no es nada parecido a esto. El último guión es un corto ya con mucha calidad, con mucho talento y con mucho cariño. Y sin duda, no sé si me equivoco en esto, pero yo me atrevería a decir que es una carta de amor al cine de Osorio. Auténtica, pura y dura. Es una auténtica carta de amor, como bien dices. Hombre, el último guión, en realidad, fue una locura. Fue una locura porque, como decirte, es como cuando haces una bola de nieve y va creciendo y al final te das cuenta de que estás haciendo algo gordo, algo de, hostias, esto ya es más serio. Se han involucrado aquí tanta gente por amor al arte, o sea, por amor al arte, porque aquí no cobró ni Dios en el corto, nadie. Esto fue pura pasión, ¿no? Y poder involucrar a estos actores míticos tan colosales, ¿no? Lon Fleming, José Lifante,
Marian Salgado, Sandra Alberti, Lolita Tovar, Antonio Vallans, para mí fue un auténtico sueño cumplido. Pero si te soy sincero, mi intención no era dirigirlo yo solo escribí. Yo solo escribí un guión y se lo comenté a Lon Fleming y a partir de ahí, a raíz de ahí, fue creciendo la cosa hasta desencadenar, pero lo que desencadenó, ¿no? Para mí un homenaje a Mano de Osorio puro y duro. Sí, pero no solo a él, porque evidentemente es a él desde ese principio evocador con las letras escritas por Becker, que ya es en lo que Osorio se basó. Pero todo el corto no solo es una carta de amor, como decimos, al cine de Osorio en especial, sino al fantástico español en general por todas esas caras conocidas que sin duda cualquiera de los que lo veáis, que por cierto, antes de seguir, como vamos a contar cosas del corto y posibles spoilers, os recomendamos que lo veáis antes de seguir, que lo deis ahora a la pausa del programa. Veáis el corto, que si no me equivoco, David, está en abierto, ¿verdad? ¿Dónde lo pueden ver nuestros oyentes? En YouTube. Tú pones cortometraje El último guión y encontrarás dos versiones. Una que es la oficial, dijéramos, la del estreno, ¿de acuerdo? Que, por cierto, no la subí yo, la subió mi director de fotografía. Y la otra es la que yo subí, que para mí es la oficial, es mi montaje. Mi montaje. Correcto, sí. Porque el montaje original faltaban unos minutitos que, o ciertos roces con el montador original y se quedaron fuera el día de estreno. Porque lo que no aconsejo a nadie es estrenar un corto hasta que no lo tengas seguro, tal y como tú lo habías soñado. Quiero decir, yo estrené Nocturna en el 2015 y tuve cierta presión, dijéramos, ¿no?, por querer estrenar en esa fecha. Y de ahí pues tuve que sacrificar ciertas escenas que ahora se pueden ver en el que yo subí, eso sí. Ese sí que es el recomendable, sí. El recomendable. Si te soy sincero, yo termino de verlo para tenerlo fresquito. Yo lo vi en su día me lo pasaste tú en su día para hacer una reseña para nuestro blog. Y sí que es verdad que cuando lo he visto me parecía que había algo que yo no había visto, algo nuevo. Así que ya sabéis cuál es el montaje que tenéis que buscar y a partir de ahí veréis pues grandes caras conocidas como David nos comentaba, que desde luego son muy importantes en nuestro cine. Y David, una pregunta, sí. Que claro, porque yo cuando veo esto, lo que hablamos de que es una carta de amor, ¿por qué los templarios? ¿Qué significan para ti? Porque hay tanto del fantaterror del que podías haber tirado, que ¿por qué precisamente de ellos? A mí son unos personajes que personalmente me apasionan. Y lo mejor de todo es que son autóctonos. O sea, vamos a ver, dentro de la filmografía fantaterrorística española, ¿qué tenemos? Tenemos a Valdemar Daninsky, a Orlov, ¿de acuerdo? Pero no tenemos más personajes más que los templarios de Mando de Osorio, también sumándolos, ¿no? Y me atraen desde muy, 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 muy chiquitín. Ya desde que vi en aquel vídeo beta La noche del terror ciego, me atraparon, ¿no?, en su maldición. Maldición. Siempre he intentado, uno de mis proyectos siempre fue un libro de Mando de Osorio y ahí se quedó siempre en el tintero. Nunca conseguí, sobre todo, un editor interesante, ¿no?, que quisiera aportar calidad al proyecto, porque había textos, había mucho material fotográfico. No sé si habrá ahora algún proyecto de esta índole, ¿no?, de Mando de Osorio, no, lo desconozco. Pues yo creo que es tu momento, porque ahora hay editoriales como una editorial que tiene, Apple Team, que todos la conocéis y que ahora mismo aprovecho para deciros que desde nuestra página podéis comprarle todos sus libros con un pequeño descuento por ser seguidores nuestros. Aprovecho para decirte que, oye, quizás Apple Team pueden estar interesados, no hablo desde mi posición, desde mi opinión, no que ellos lo sepan ni nada, pero desde luego sería un sueño para ti y para todos los fans de estas películas. Es una pena porque, te digo, este proyecto lleva pues años. Fíjate, lo último que pude colaborar yo respecto a Osorio fue el fanzine de Luis Endón, ¿cómo se llama? El ataque de los garrulos lisérgicos.
Sí. Una matanza caníbal, perdón. La matanza caníbal, sí, que Rússico fue el primer Caníbal número. que sacó un número de Caudado Osorio y tiene pendiente un segundo, ¿vale? Pero están muy bien documentados fotográficamente, con cositas muy raras, ¿vale? Y textos estupendos, o sea, textos maravillosos, de verdad. Y estoy esperando a ver ese segundo que me comentó Luis que estaba todavía en el tintero. Y aparte de estos es que no hay nada. O sea, a nivel mundial, aparte del librito que sacó Zapata, un librito en gallego sobre Armando de Osorio, no hay nada. Es muy poco, sí. Y recientemente también has trabajado, si no me equivoco, porque yo recibí ayer la notificación de que ya estaba disponible el fanzine que ocupa el fanzine, perdón, el cómic la primera de las películas, en la que tú has hecho el Mark prólogo. Crash. Correcto. Sí, de Mark Crash. Bueno, hay dos ediciones. Hay una primera edición que sacó con mecenazgo, con una especie de crowdfunding que realizó Mark con Fester, su editorial, que es donde yo participé. ¿No? Sí. Dijéramos, yo he escrito un articulito introductorio hablando sobre la peli original, ¿de acuerdo? Y sin embargo, ese artículo creo que no sale en la edición que acaba de sacar Apple Heart. Pues yo tengo reservado el primero. Yo soy de los que puso pasta al principio y cuando he visto que encima... Yo soy de los tuyos, yo soy de los que puse ahí pasta y ahora he visto que ayer me mandaron el mensaje de que está disponible y... Sí. Y vi que habías participado tú y dije, mira, viene todo hilado para hacerle toda la publicidad que podamos a todos estos trabajos, ya que estabas hoy con nosotros. Sí, me lo comentó Mark y tal, y yo encantado, yo cuando son cositas así, yo me desvivo, vamos. Aunque te confieso que lo mío no es escribir, ¿eh? Yo escribo para salir del paso. Bueno, pues tira mucho fanzine para no ser escritor, ¿eh? A mí lo que me mola es editar, coordinar, tirar para adelante proyectos que nos apasionen, sobre todo que nos apasionen. Yo edito lo que me mola, lo que me gusta. Pasa que, claro, no siempre uno llega a todo. Claro, sí, no siempre es posible. Bueno, pues oye, dejamos ahí ese punto de ese posible libro que yo desde luego, si te planteas algún día escribirlo y hacer un crowdfunding, cuenta con mi dinero y con la publicidad en nuestro blog y en nuestro podcast. Te apunto una lista. Pero bueno, no es imposible. O sea, tarde o temprano, tanto como otros proyectos, como una guía de fanzines de género fantástico de terror, que también tengo ahí aparcado. Ya te digo, hay muchos proyectos, pero por falta del tiempo o por falta a veces, lógicamente, de pasta, pues se quedan ahí aparcados. Claro. Pero ahora parece que ahora es un resurgir de este cine y concretamente ahora, pues, como supongo que sabes, la saga de Osorio editada en Blu-ray que tuviera castellano, subtítulos o audio, solo estaba en la edición en Digibook austriaca. Y ahora está anunciada ya que va a salir en España la primera de la saga. La Noche del Terror Ciego, es verdad. Sí, pero una edición muy, muy limitada, creo, ¿no? 500 copias, creo que vi. Sí, 500 copias. No van numeradas en este caso como si que iban a una ensangrentada, pero bueno, oye, eso puede ser la punta del iceberg para publicaciones de libros, para salida del resto de películas y demás. Y creo además que he leído, van a entrevistar a Lon Fleming y a José Infante. Sí. Creo. Piden que los fans manden preguntas. Yo ayer mandé una, o sea que sí, es una buena entrevista, un buen extra. Pues con Pepe también en el tema del corto se portó de maravilla. Además sí. es un hombre que muy abierto, muy cordial. Yo el primer día que hablé con él para presentar el proyecto, ¿vale? Su papel. O sea, yo escribí el guión pensando solamente en él, en su personaje, no por fanar el sueño de los muertos. Sí. Porque si te das cuenta es un cameo de su personaje. Es un cameo de su personaje que lo tenía aquí para comentarte lo que me parece una maravilla su escena, me parece maravillosa, un humor negro y una simpatía que tiene el Infante, que no sé si la tiene realmente o es una interpretación, no sé si él es así, porque yo no tengo el placer de conocerlo. Totalmente. O sea, es lo que ves, ¿eh? Porque yo le pasé un guión y él añadió cositas. Añadió muchas cositas. Pues maravillosa su actuación y su ese cameo que hace, como tú bien dices, haciendo homenaje a su película Cumbre, otra de nuestras favoritas y que hace poco hicimos un programa sobre ella. Pero
No me quiero desviar de tu corto, Dime. aunque es muy interesante todo lo que hablamos, pero no me quiero desviar porque tengo cuestiones que te quiero. ¿Pretende tu corto, aparte de ser el homenaje que es un nuevo eslabón de esa saga? Hombre, me hubiera gustado que así hubiera sido. Serlo lo es, pero... Me explico. Dime. Se escribió como un corto, pero me hubiera gustado haber hecho un mediometraje, algo mucho más largo. Pero es que esto es como todo. Es carísimo rodar. O sea, carísimo rodar. Mira, este cortometraje estaba presupuestado en cerca de 40.000 euros. Con todo lo que queríamos hacer, con esto, con otro, porque hay secuencias que no se pudieron rodar, lógicamente, por tiempo y por presupuesto, claro está. Pero este corto costó pues cerca de los 6.000 euros. Cerca de los 6.000 euros, cerca de los 6.000 euros. Cerca, quiero decir, no llegamos a los 6.000 pavos, pero estuvieron cerca. Pero presupuestado estaban cerca de 40.000. Porque queríamos rodar escenas con caballos, queríamos rodar en Madrid, queríamos hacer 1.000 cosas y fue imposible. Y quería hacer un mediometraje porque había chicha, había tela y queríamos aprovechar la ocasión que teníamos de poder contar con estas estrellas. ¿Te planteas en algún momento que llegue a ser una película? En este año desde aquí, desde Más de Mil Gritos, voy a definir este año como, dado que todo lo que se está moviendo sobre los templarios, vamos a definirlo como el año de los templarios. ¿Puede ser el momento de que alguien te ofrezca tirar para adelante con una película sobre esto? A mí no creo. Yo no soy un director yo soy un fan que hizo un corto para fans. Estoy seguro que habrá directores por ahí y sé de buena tinta que hay gente interesada, directores, en querer resucitar a los caballeros templarios, ¿no? Sí. Pero en mí no creo. Vean que dices, no. Bueno, yo lo digo porque a mí me encanta este corto, ¿eh? Yo no soy director, Domingo. Yo soy un fan que hizo algo que soñaba y que tuvo mucha suerte, eso sí. Tuve muchísima suerte en poder contar con un equipo para mí maravilloso, todos entregados y con los actores que son todos maravillosos, de verdad. Sí, se entregaron. A mí quien más me sorprendió de todos, perdona que te corte, la actriz que más me sorprendió de todos, pero de todos, y salvando las distancias, perdón, porque son todos maravillosos. Marian Salgado. Bueno, pues me alegra que diga eso porque Marian Salgado es una gran amiga de nuestro programa. El primer programa que hicimos fue sobre quién puede matar a un niño y hizo una pequeña colaboración sobre la que estoy muy agradecido y la verdad es que es lo poco que he hablado con ella, que ha sido poco para preparar aquel programa, es un encanto de persona. Es un encanto y qué suerte poder tenerla de amiga. Te lo digo que me sorprendió porque date cuenta que lo último que hizo ella pues era de niña. En realidad, sí. No ha vuelto. A ver, hay algún cameíto por ahí, o sea, de alguna secuencia y tal que sale ella, pero que no está acreditada. Pero bueno, quiero decir, yo no había visto nada de adulta de ella. Yo, ¿cómo será? ¿Cómo saldrá? ¿Cómo tal? ¿Cómo lo otro? Y cuando empezó a rodar, o sea, tanto los diálogos de memoria y la forma de actuar y tal, me dejó boca abierta. Digo, madre mía, ¿pero qué es esto? Parece que lleva haciéndolo toda la vida. Totalmente. ¿Verdad? Pues claro, ves a Pepe, ves a Antonio, pues ves a Alone, a Loreta, tal. Ya las has visto, ya sabes cómo trabajan, ya sabes. Pero claro, ves a Marian actuando tan natural, tan. Luego, ya te digo, todos los diálogos. De, madre mía, esta mujer me dejó súper sorprendido, la verdad que sí. Una pena porque vino y se fue. Porque tenía su trabajo, tenía su hogar y tal y igual. Y vino un sábado y se fue el mismo día, ¿no? Pero bueno, luego los hemos ido viendo mucho más veces y tal, y yo siempre se lo he dicho, siempre se lo he dicho. Sí, yo estoy de acuerdo, yo como lo tengo fresquito que lo acabo de ver, he pensado lo mismo, he dicho, wow, con el tiempo que lleva sin trabajar en cine, y es como si lo hubiera hecho ayer. Y podría seguir, porque tiene muchísimo talento, o sea, podría seguir haciendo muchas cositas. Y para mí fue un honor poder contar con ella, y bueno, en sus memorias pues nombra el corto y tal, y lo agradece,
Sí, lo leí hace poco y maravilloso. Y voy a contarte yo a ti una primicia. Una primicia tampoco porque no es nada que yo vaya a hacer, es algo con lo que sueño. Yo hace un tiempo, no lo sabe ni siquiera ella, solo lo sé yo y creo que mi pareja y un par de colegas. Tengo un guión escrito de un cortometraje con ella como protagonista absoluta. Pues ya estás tardando. Pero es un corto en el que, así como tú dices que tú cuando haces un corto estaba presupuestado en 40.000 euros y invertiste 6.000, yo en mis cortos me los autoproduzco, no le pago a nadie y creo que mis cortos igual valen 200, 300 euros a hacer y dentro de lo que hasta mis posibilidades no me salen mal, pero claro, esto es un corto que habría que hacer con más dinero y espero algún día poderlo hacer y poder contar con ella. Pues te sorprenderá como me sorprendió a mí, ya te digo que sí. Y aparte que, bueno, ya si la conoces ya es un encanto de mujer. Sí, lo es. Y se entrega y como le guste el proyecto y la idea y tal, lo da al 100%, ¿eh? Pero 100%. Y lo parecen todos también, ¿eh? También otra cosa es que todos los actores, es lo que te digo, tú, ¿cómo llegas a...? Porque nos estás comentando que tu primer corto, que no, lo tuyo no es dirigir y sin embargo el corto tiene un despliegue de medios que parece súper profesional, tiene una dirección excelente y un plantel de actores que lo que da es envidia. ¿Y cómo llegas a esto en tu primer trabajo? A tener a todas estas caras no sé, algo tan grande. Esto comenzó con mi amistad con Lon Fleming. Lógicamente. Por ella, claro. A partir de ahí yo soñé con querer pues resucitar a los caballeros templarios y lógicamente qué mejor que presentarle un proyecto a Lone. Y a raíz de ahí empecé a probar suerte. Esto es como irse a pescar. Digo, hostias, ¿con quién? A ver, ¿quién está por aquí? ¿A quién le interesaría? El guión, la primera versión varía un poquito al principio, ¿vale? Porque aparece un personaje, ¿no? Que es el que porta el guión. El que va trasladando la maldición, dijéramos, ¿no? Y ese personaje iba a ser Jack Taylor. Iba a ser Jack Taylor. Yo pensé en Jack Taylor, un conocido, no por no decir amigo, porque en realidad no, un conocido que conocía a Jack Taylor. Habló con él y tal, pero al final parece ser que no. No sé ni siquiera si habló o no habló, no lo sé. Lo dejo ahí en el aire, no lo sé. Pero yo estoy seguro de que si yo hubiera hablado directamente con Taylor, con Jack, con los contactos que tengo ahora y conseguí después y tal, posiblemente sí que hubiera participado y hubiera sido la leche. Pero bueno. Hubiera sido ya el sumum, aún así ya lo es, pero sí, hubiera sido la gota. Lo sencillo fue pues conseguir un contacto, empecé a hablar pues con Mayans, que se apuntó a la primera, porque este hombre se apunta a un bombardero. es maravilloso este hombre. Con Loreta, por supuesto, que es otro encanto también de mujer. Con Sandra fue por mediación de Lone, porque están súper unidas. Y con Marianne, pues creo que fue por redes sociales también, puede ser. Entré en contacto también así. Y el último fue Pepe. En comentar. Y cuando hablas con ellos, porque yo básicamente, a mí no me gusta el correo y tal y cual, si puedo hablar por teléfono mucho mejor. Sí. Y cuando te comentan, te dicen que sí, que no hay problema, pues bueno, llamas, hablas con ellos y cuando ves que hay feeling y cuando ves que les mola la idea, pues te da un subidón de adrenalina, ves que esa bola que te comentaba antes empieza a crecer y que nada. Debe dar hasta vértigo, ¿no? Cuando la ves crecer. Pues fíjate, la primera vez lo intenté con un crowdfunding con Berkami y no tuve suerte. Pero no tuve suerte. Yo pensaba que sí que se había hecho a partir de ese crowdfunding. Hice un crowdfunding en Berkami, pero no tuve suerte porque fue un descuido mío. Lo lancé en agosto, en julio-agosto. Y la peña desaparece del mapa. O sea, la gente desaparece. Nunca edites un fanzine en agosto. Te lo recomiendo porque no vendes nada. Y la gente desaparece. Luego me fui a Lánzanos, ¿vale? Y en Lánzanos sí que ahí tuve bastante más suerte. Ahí sí. Pero claro, lo hice en enero o en febrero, no recuerdo bien. Sí, una fecha más.
Pues sí. Más Pues prudente. maravilloso, ¿eh? El resultado, desde luego, es lo que te digo. Otra cosa que también es curiosa, la ropa de los templarios, que salen en tu corto, es una auténtica maravilla. No me atrevo a decir que es la misma, pero bien podría serlo. ¿Es la misma o se creó? Pues se creó, hombre, claro, sí, se creó. Conté con Beatriz y ahí esta chica, no me acuerdo, sí, con Beatriz y una amiga que tiene, vamos, imagino que tendrá todavía. Son dos chicas de Zaragoza que son dos manitas haciendo todo tipo de vestuarios y tal. Y cuando yo se lo comenté, le pasé fotos y tal, captaron la idea la primera. Pues O sea, es maravilla pura, la ¿eh? primera, aún conservo 3 de los 7, ¿de acuerdo? Aún conservo 3 trajes y prácticamente casi todas las máscaras también la conservo. Y un par de garras. Y la forma de hacer el traje, a ver, coger un tamaño estándar, ¿de acuerdo? 1,70 m, 1,80 m, y luego ya envejecerlo. Y la mejor forma de envejecerlo fue ensuciarlos con café para ese tono marrón y dejarlos a la intemperie hasta dejarlos acartonados y luego hacerle todo tipo de desgaste con todo tipo de perrerías y sufrieron los pobres trajes. La Pues verdad sí, que sí, guay. son maravillosos y digo que si tienes dos, esto tiene futuro. Esto si los vendes con la cantidad de fans que hay en nuestro país No, de estas hombre. películas, te puedes financiar una película. O te puedes financiar ese libro de los templarios. Han viajado mucho, ¿eh? Han estado en La Coruña, en Fraquemacine, expuestos. Han estado, no sé si el homenaje que le hicieron a Chicho Valle Serrador en Nocturna, ¿no recordarás? Sí, lo Hace un par recuerdo. de años, poco antes de fallecer, Chicho, pues Víctor Matellano me pidió uno de los trajes para hacer el fotocall con Chicho. Y yo tengo un fotocall con Chicho Ibáñez y uno de mis templarios y creo que hay un personaje más. Pues ese templario que aparece en esa foto con Chicho, ese templario es de mi corto. Sí, pues es Y bueno, maravillosa la foto, la he visto, sí. y una primicia que te voy a soltar aquí ahora, que uno de los templarios está ahora mismo rodando con Víctor Matellano. Ahora mismo. Ahora mismo, o sea, en lo siguiente que ha hecho a Vampire. En lo que está haciendo ahora. Ha terminado el Vampus Horror Tales. Sí. Y ahora está sumergido en un proyecto. Y para ese proyecto, pues va a aparecer unas escenas de mi corto y va a aparecer un templario en el corto. No puedo decir nada más, pero bueno, ya os enteraréis por ahí. Maravillosa noticia para mí y para todos nuestros oyentes. Los actores cuando se movían, porque la imagen del corto en exteriores, supongo que todos los que nos están viendo ya lo han visto, el corto, es muy potente, es muy entre lo real, lo onírico, como las de Osorio, como él lo hacía. Pero estas escenas supongo que serían muy complicadas por lo pesados que parecen los trajes y lo incómodo del suelo, que no es un decorado, es la montaña pura y dura y salvaje. Recuerdo cuando le preguntaban a Osorio por esto, justamente por lo mismo, por los trajes y las máscaras y tal, es que iban prácticamente ciegos. Y en las películas se nota que van prácticamente ciegos por las máscaras y tal. Pues aquí pasó exactamente lo mismo. Los pobres con las máscaras, aparte del calor que pasaron un calor de la leche, daba muchísimo calor. Tenían unos agujeritos muy chiquititos en las cuencas de sus calaveras y veían muy, muy poquito, solo podían mirar de frente, ¿no? Y sí, iban muy torpes porque yo les seguía que iban torpes y sobre todo muy, muy lentos. Hay algún el primer plano que aparecen ellos es a cámara lenta, ¿no? En slow motion, así, muy, muy lentos. Como decía Mando, están atrapados en un espacio-tiempo. Sí, ¿no? Sí, es que es talmente como ver, ya te digo que una cosa que has comentado hace un rato, que lo único que le he hecho yo en falta al corto, que dices, sí. Si tuviera, serían, que tú has comentado antes que fue por presupuesto, el tema de los caballos. Si tuviera caballos ya, sería, porque es lo que te digo, lo que tú comentabas, la lentitud de los muertos, los trajes, o sea, todo, todo redondo. Si hubiera rodado en Madrid, hubiera habido caballos. Pasa que me era inviable llevar todo el equipo allí, estar allí pues cerca de una semana rodando, era totalmente inviable, se iba de presupuesto totalmente.
Pero sí, Claro, tengo claro, es que un amigo. está rodado en Zaragoza, ¿verdad? Se rodó todo en centro de Zaragoza, en la escena del hotel, es el Hotel Zenit, el Zenit Don Jo, que está en pleno centro de Zaragoza. Y luego la escena de las ruinas y todo esto es el castillo de Alfajarín, que está a 24, 25 kilómetros del centro de Zaragoza. Está cerquita. Y el acceso está muy bien porque está asfaltado y tal, y se podía subir hasta arriba. Nos dieron todos los permisos el pueblo, para el alcalde, para rodar. Tuvimos que hacer un seguro, eso sí, porque hay unas fosas y hay unas zonas un poco peligrosas, ¿no? Dijéramos. Pero la ruina está bastante bien. Mi idea era, pues eso, rodar en San Martín de Batiglesias, en el monasterio que aparece en la peli. Pues no parece, ya te digo que, vamos, yo lo he visto y sabía que no era, me lo imaginaba que no era, pero es muy similar, ¿eh? Puede colar como que es el mismo sitio. O ahí o en Belchite, porque aquí tenemos Belchite, que también es una iglesia muy, muy famosa, y unas ruinas, pero ahí cada vez está costando más rodar nada allí. ¿Por qué? Porque está siendo muy explotado y de no cobrar nada, pues a cobrarte pues 1.000 o 1.000 pico pavos. Y entonces, pues claro, que eso dispara cualquier presupuesto. No pudo ser. Pero bueno, muy contento, eso sí, muy contento con la localización, porque aparte de que te digo que estaba cerca y muy accesible, pues dio el pego. Lo da. Sí, lo da. Metacine en un retorno al fantaterror. Podemos definir así la película. Y luego una cosa que me llama mucho la atención de la película, aparte de esto, es ese giro tan bonito que le das de que ese metacine que a mí me recuerda en parte a la saga de Pesadilla en Elm Street, la última que dirigió Craven, la de la nueva pesadilla. Eso que los actores se mezclan con la realidad. A mí me parece muy bonito. Y me parece muy bonito dentro de este metacine el cine maldito que hay ahí dentro, de que la maldición que persigue a los actores, como parece que es lo que quiere contarnos. Realmente, tú, que supongo que eres un estudioso y un fan de la película, ¿hubo algo de realmente en lo que son las películas de esa maldición que tú cuentas? ¿O simplemente te lo inventaste tú? Está todo inventado, por Dios. Aparte de que está todo escrito ya, está todo inventado. Podría ser, porque... De todas maneras, el corto está abierto, ¿eh? El corto se queda abierto. Sí, se queda muy abierto. Se queda ahí con ese final en el ascensor. Me imagino que ya los oyentes ya lo habrán visto, espero que sí. Esperemos que sí, y si no, pues habéis hecho tarde, pero os vamos a contar las cosas. Pues sí, se queda abierto, pero es maravilloso que esa maldición, como parece que hay muchas películas dentro del terror que los han perseguido los actores o al equipo técnico maldiciones, pues es un giro muy, muy, muy atractivo. Yo en un principio, retomando un poco el tema de los actores y del cine dentro del cine, ¿vale? Me hubiera gustado haber contado con más actores que hubieran trabajado con Amando, porque en realidad, menos Antonio, Sandra y Pepe, pues todos trabajaron con Amando. Me hubiera gustado, pues, María Costi, por ejemplo, que la conocí hace un par de años en Madrid también, en Nocturna, y es una persona encantadora. Pues fíjate si lo hubiera conocido antes, me hubiera metido en el corto. Una segunda parte del último guión, pues ojalá me toque un día la lotería. Y lo puedas hacer. O aparezca un productor ahí loco y nos leamos la manta a la cabeza. Sería bonito, pero eso sí, recuperando a grandes estrellas de la época que las hay y que están con muchas ganas de querer hacer cosas, con muchísimas ganas. La verdad es que sí, Se apuntan a todos, sí. Sí, es una pasada. La verdad es que sí. Pero bueno, cuando dice lo de la maldición y tal, suena bonito, suena romántico, suena muy, muy chulo. Pero no, aquí no hay maldiciones. Bueno, como hemos hablado de ello en la primera parte del programa, que tú no has oído, pero oirás, como sí que se hablaba allí de algo de eso en la película. Pues bueno, David, no sé si hay algo más que nos quieras contar sobre esta maravilla de guión o sobre tus futuros trabajos, ya sean dentro de cortos o fanzines. Cualquier cosa que sea relacionada con el fantástico nos interesa saberla. A ver, fanzines, el tema de la autoedición, yo soy editor de fanzines, más que, como te he comentado, más que
director de cortos. Para mí, pues mira, para mí es un honor pues haber puesto mi granito de arena al mundo de Armando de Osorio y de los Templarios. Ojalá el día de mañana pues la gente hable de pues hay un corto basado en los Templarios de Armando de Osorio que aparece Ron Fleming, aparece José Fante, Mariano Salgado, Mayans, tal y tal. Pues ojalá mañana se recuerde ese corte con cariño. Pero sobre todo que la gente lo vea con ojos de que lo ha realizado un fan para los fans. Sobre todo con mucho respeto y con mucha admiración. Eso sí. Y luego, luego anécdotas, pues montón, porque muchos de los que, entre comillas, estábamos trabajando ahí, pues algunos pues no tenían experiencia. Por ejemplo, tenía un claqueta, Pedro Rueda de Valladolid, tío encantado, pero no tenía experiencia, y el tío pues siempre se colaba o sea, te daba la claqueta en cámara y el tío se metía en el plano continuamente. O sea, unas risas ahí, un cachondeo de la leche. Pero por lo demás, me sorprendió mucho la seriedad trabajando de Pepe, de José Elifante. O sea, sí, todo el mundo que ha trabajado con él habla maravillas. La seriedad, la profesionalidad, y luego que te sugerían un mogollón de cosas. Oye, ¿por qué no hacemos así? Oye, y siempre para bien, claro está. La escena, por ejemplo, cuando se despide, ¿no? Que parece que va a atacarle por el cuello, esa es idea suya. Pues esa escena es un caramelito. Tú sabes lo que se está rodando y de repente te haga eso, sin esperarlo, ¿eh? Dije, ¡cojonudo! ¡Corta ahí! Es un caramelito esa escena, sin duda. Y luego el tema de los maquillajes, por ejemplo, todas las máscaras, o sea, el molde original de la máscara, el templario, se realizó una escultura en arcilla, obra de Julio Gracia, que es primo mío, de Julio Sari, ¿no? En el taller de Víctor Poguiano, que es un chico de aquí de Zaragoza que hace cosplayers y tal. Nos prestó su taller, él hizo dijéramos el molde y yo saqué el negativo en resina y de ahí saqué las máscaras en látex. Y yo me curré, pues no sé, fueron 11, 12 máscaras en látex que luego se pintaron en equipo. Estuvimos pintando Julio, yo, el chico que te he comentado, Paco Castillo, que es un maquillador de aquí de Zaragoza, también muy bueno. Pues ahí estuvimos ahí todos pintando a tope. Y luego el pelo que aparece en algunas máscaras es grill de caballo original, es pelo original de grill de caballo, que dio el aspecto bastante chulo. Luego hay una máscara, una en concreto, aparece en un primer plano cuando aparece el primer templario con la espada en la mano. Sí. Pues esa máscara es articulada. Es una máscara que realizó Estefanía Pasamonte, que es mi pareja, pero es una maquilladora espléndida. Es creación suya, ese templario, y es articulada en el sentido de que puede abrir la boca, cerrar. Es el único templario que puede articular la boca, ¿vale? Es el que empleamos para la escena del vomitador, que yo te digo, que es el que vomita los gusanos y le caen los gusanitos. Es el mismo templario. Y luego hay una escena, tenemos a Domingo Lizcano en los efectos especiales, hay un par de made paintings, de dibujos. Hay una secuencia que se eliminó por lo que te comenté, por tema de tiempo y sobre todo presupuesto, que hay una escena en stop motion, en animación stop motion, de un caballero templario montado a caballo amenazando a Ron Fleming. Se diseñó, se dibujó el storyboard, pero es que no había tiempo, era imposible. Ni tiempo ni dinero, pero hubiera quedado de cine, la verdad. Y no sé, te podía contar mogollón de cosas más. Y ahora recordando todo esto, pues, se me cayó una lagrimita porque el último día de rodaje pues fue muy, muy emocionante. Fue muy decir, joder, no sé, has cumplido un sueño, David, disfrútalo y ahora pues que se quede para el recuerdo. Espero que los fans como tú pues lo aprecien, sobre todo que lo aprecien y que lo tengan en estima para el día de mañana. Sí. Seguro que sí. Es un corto a tener muy en cuenta y esperamos ver más trabajos tuyos, y os animo de nuevo a todos a que visitéis la página de la editorial de Shock Ediciones para ver sus fanzines, porque hay auténticas maravillas. Os guste el tipo de cine que os guste, tenéis un fanzine para vosotros.
Aquí, bueno, en el tema que tú tocas, que es el fantástico terror español, tenemos el Cult Classics, el Fantastic Cult Classics, que cada número pues va dedicado a una peli, ¿no? Del fantástico español. Pintaza, que ya te dije hace poco que tengo que hacerte un pedido de todos los números porque me parece brutal. Solo el aspecto que tiene ya y los colaboradores y la temática es que no sé cuál número me gusta más que el de todos los que hay. Pues Así mira, que... número 1, Pánico del Transiberiano. El número 2, creo que es La Noche de Valpurgis. Sí. Número 3, No profanan al Señor de los Muertos. Y el número 4 es que es La Residencia, que es el último que hemos hecho. Pues... Y el número 5, que lo tengo ahí ya y a ver qué pasa y cuando arrancamos, se va a quedar en sorpresa. De momento se va a quedar en suspense. Muy bien. Te lo agradecemos de todas maneras y lo quiero. Me da igual el que sea, lo quiero. Pues aquí están. Hombre, te digo una cosa. Podría ser mucho más de lo que es en realidad el fanzine, pero tampoco quería hacer algo como Monster World, de 152 páginas como este último. Algo conciso, algo más concreto y sobre todo que diga... Yo busco sobre todo, lo que más me mola a mí son buscar material gráfico inédito. Claro, y que 150 páginas en un fanzine generalista está muy bien, pero sobre una sola película es más complicado. Es complicado, es complicado. Hay que moverse mucho y tal. Yo he tenido suerte de poder conocer a los directores en concreto y que me han facilitado su archivo, me han abierto las puertas de sus archivos y he podido pues seleccionar y ver y tal, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, con el tema de Jordi Grau, con No profanan al Señor de los Muertos, he ido consiguiendo más cositas y posiblemente pues hagamos una reedición del número con más fotos y tal. Pero bueno, eso en un futuro espero que no muy lejano. Muy bien, pues nada, nos despedimos aquí, no sin antes ponerte en un compromiso como me gusta hacer con todos mis invitados. Ay, Dios mío. Sí, es lo que toca. Cuidado que te envío un templario. Me imagino cuál va a ser tu respuesta a la pregunta que le hacemos a todos, pero aún así, aunque yo me imagine cuál va a ser, necesito hacértela. Elígeme una película de cualquier época de nuestro cine, del cine fantástico español. Me da igual que sea actual que sea un clásico. Pánico en el Transiberiano. Muy bien, Sin Pánico en el Transiberiano. Lo tengo súper claro. Para mí es la gema del cine de terror español. Para mí. Durante muchos años, cuando era pequeño y la veía, pensé que era una película inglesa, fíjate. Siempre sí, lo pensaba, lo piensa mucha gente. De hecho, hace poco hablando con un amigo que hace cortos y que ha salido en alguno de mis cortos como actor, se enteró ese día, hace una semana, de que era una película española. Y yo digo, ¿en serio a estas alturas pensabas aún que era una película inglesa? Yo de pequeño sí, hasta que empezás a conocer a los datos técnicos y esto, lo otro, quién la ha dirigido, quién la ha interpretado y tal. No, pero yo siempre pensé que la facturación que tenía, no sé, todo, para mí, todo en sí la película. Tampoco puede ser muy parcial porque yo a Eugenio lo adoro también, tanto como director como persona. Y aunque Peter Cushing y Christopher Lee para mí son dos pilares del cine en general, no solo el fantástico de terror. No. Sí. Lo tiene todo, la película tiene todo. Tiene aventura, tiene terror, tiene comedia, tiene de todo. Para mí. Muy bien. Pues queda apuntado como tu elección. Pues nada, David, muchas gracias por estar en Más de 1000 Gritos. Pues gracias a ti, hombre. Para mí un placer. Pues nada, igualmente y seguiremos en contacto. Un abrazo y nada, nos despedimos de todos los oyentes hasta el siguiente programa. Un abrazo muy fuerte y nada, hasta la próxima. Si la maldición temporal ya quiere. Querrá, seguro. Un fuerte abrazo. Venga. Hasta pronto. No.